Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Dios les bendiga a todos los que se conectan. Bienvenido a la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia Virtual. Es una bendición poder por este medio llegar a tu vida, a tu hogar. Sabemos que algunos viven distantes, en otras provincias, en otras naciones, y algunas personas no pueden trasladarse presencialmente a una congregación debido al trabajo, debido a problemas de salud. Y qué bueno que en estos tiempos Dios igual llega a nosotros por medio de la tecnología. Así que estamos contentos y felices de tenerte junto a nosotros por este medio. Y seguimos con nuestra serie de mensaje llamado a volver. Estaba pensando sobre el título Regreso a casa. Muchas veces he viajado, algunas veces me he hospedado en un hotel, otras veces en casa de familia. Y siempre que te hospedan en casa de familia te dan la mejor cama, el mejor lugarcito. Y si vas a un hotel, bueno, la especialidad es que el huésped se sienta bien. Pero un detalle, siempre estoy pensando el día que regreso. ¿Por qué? Porque cuando llego a casa y me acuesto en mi cama, no hay como mi cama, no hay como mi habitación, no hay como mi privacidad personal. Bueno, es algo reconfortante, es sentirnos en casa. Pero a veces, hablando figurativamente, en la vida, las personas se sienten como que le han cerrado las puertas por todos lados y se sienten como que la vida que llevan no es una vida de disfrutar estar en casa. Bueno, es algo terrible sentirse así. Y más que nada en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la familia de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso, de regreso a casa, ya que nuestro pasaje base para toda esta serie, Jeremías 15:19 dice: si regresas a mí, te restauraré. Así que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Esto no es fácil de comprender ni de experimentar. Ya en la época de Jesús habían fariseos, religiosos, que no entendían si realmente una persona estaba perdida por sí misma, por ignorancia. Bueno, era pasable que volviera, pero alguien que peca deliberadamente, ellos dicen, bueno, no, esta persona no se la puede recibir. Ellos no entendían que Jesús sí los recibía. Por eso la historia que vamos a ver hoy está en Lucas capítulo 15. Y en los versos 1 y 2 dice la palabra: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Así que los cobradores de impuestos eran los traidores a la patria. La gente de mala fama era gente de mala reputación, de vida inmoral, de vida en vicios, de vida destruida. Y toda esta gente es la que recibía a Jesús. Interesante lo que dice esta versión. Jesús los recibía, porque recibir significa dar acogida, abrazar, contener, restaurar. Y no le entraba en la cabeza a los fariseos. Y esto pasó por muchos siglos, no solo en la época de Jesús. En el siglo IV hubo un cambio en la historia del Imperio Romano, ya que con la conversión, entre comillas, del primer emperador romano llamado Constantino, el cristianismo se puso de moda. De repente en los primeros 3 siglos se los perseguía, se los mataba, se los quemaba vivos, se los echaba a los leones, pero antes de hacerlo le daban la oportunidad de decirle al que era cristiano: mirá, hay una manera de zafar de esta hoguera, de este crimen que vamos a hacer con vos, y es que negues tu fe. Así que muchos, por zafar,
ante la muerte, ante la situación, decían, no, yo ya no soy más cristiano, renuncio a Cristo, y lo hacían públicamente. Entonces, en ese tiempo que la religión se pone de moda y que todo se da vuelta, se empezaron a decir, ¿qué hacemos? Todo este tiempo de tribulación hubieron gente que lo negó a Dios, y ahora que ser cristiano es público, es aceptable, es más, hay beneficios del Estado por ser cristiano. El Estado empezó a construir catedrales, edificios para que se congreguen, bajas de impuestos, había muchos beneficios. Y si, ¿qué hacemos con los que negaron en un momento a Jesús y ahora vuelven? Bueno, te voy a decir lo que hicieron. Acá en nuestra provincia de Mendoza, cuando te vas yendo para Chile, hacia la cordillera, hay unos cerros que le llaman los penitentes. ¿Sabes por qué le llaman los penitentes? Porque justamente tiene que ver con la historia del cristianismo. Quien miró ese relieve y forma de cerro, recordó la historia del cristianismo de la que te estoy hablando, del IV siglo. ¿Qué era un penitente? Bueno, los obispos empezaron a decir, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Las dejamos entrar? Y dijeron, no, mejor que estén en la entrada, en las escaleras de la entrada, ahí de rodilla, pero no van a entrar para adentro. Y a esos se le llamaron penitentes. De ahí el nombre de los cerros en nuestra cordillera, los penitentes, porque tiene figura de gente arrodillada, ¿sí? Y por eso a esa gente se le llamó penitentes. No se los dejaba entrar a la casa. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Acaso es ese? En este capítulo 15 encontramos 3 parábolas en donde se habla del pastor que tenía 100 ovejas y se le pierde una. Se extravía una oveja, deja la 99 y va en busca de la oveja que se perdió. Después hay otra parábola. Hay una señora que tiene 10 monedas y pierde una, y entonces va, relimpia la casa, revuelve todo, la encuentra, y cuando la encuentra llama a sus vecinos y dice, hagamos una fiesta porque la moneda que había perdido la encontré. Bueno, acá vemos representado a las personas. La moneda perdida no sabía que estaba perdida. Hay gente que no se da cuenta que está perdida, ni sabe que está perdida. Entonces los religiosos que dicen, bueno, eso que entren. Después están las ovejas tienen un problemita que se desorientan. Hay gente confundida que hace las cosas mal porque está confundida. No es que deliberadamente la hace mal, simplemente está confundida, no sabe qué es lo correcto. Representa a la oveja que se perdió. Dice, esos pueden entrar. Pero el que peca, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, que lo hace deliberadamente, bueno, ese no. Según los fariseos, ese no puede entrar. Pero en esta historia vamos a ver el corazón de Dios hacia las personas que realmente le dieron la espalda a Dios, se fueron lejos, pero que un día vuelven, y no vuelven bien, más o menos vuelven. Sin embargo, el amor del Padre los abraza y lo transforma. ¿Por qué no vemos estos detalles entonces en la historia de la tercera parábola, la del hijo pródigo? A partir del verso 11 en adelante comenzamos a leer: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Bueno, ¿qué concepto tenés de este muchacho? ¿Sí? Comienza la historia con un conflicto. Un muchacho engreído que quiere independencia, lo confronta al padre teniendo en cuenta la cultura de aquel tiempo, el contexto en que Jesús la dice. Era gravísimo decirle: mirá, no voy a esperar que te mueras, quiero que me des la parte que me corresponde. Al hijo mayor, este es el hijo menor, al hijo mayor le corresponde 2/3 de la herencia y al hijo menor 1/3. Yo quiero mi tercio, lo que a mí me corresponde lo quiero ya, dámelo. Entonces el padre no se pone a discutir y a decirle: estás equivocado, pero ¿cómo me faltás el respeto? Simplemente dice: entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Un muchachito, como muchos, con una actitud cruel, con una actitud
grave, porque la gravedad de la rebeldía afecta varias áreas. En primer lugar, daña tu carácter. De quienes somos rebeldes, nos dañamos a nosotros mismos. Se expone que es inmaduro. ¿Por qué actúa así? Porque es inmaduro. No tiene madurez. ¿Cómo va a decir eso? Se daña y su carácter revela lo que está dentro. Daña a la familia, porque va a haber un damnificado directo. La economía de esa familia, en la cultura judía, la tierra que Dios había dado, la finca, el campo, era algo para heredarlo generación tras generación. No se tenía que vender. Pero ahora, por causa del capricho de este joven, tienen que venderlo. Así que la familia económicamente queda dañada, porque el padre queda en la calle. Todo lo que tiene lo reparte entre sus 2 hijos, dice la Biblia. Al mayor le dio 2/3 y a este muchacho cruel, engreído, le da 1/3 de su herencia. Así que se daña a la familia. Financieramente la familia queda expuesta. Y esto también es una parábola, es un cuento que contó Jesús, y también habla de la familia de la fe. Que muchas veces la casa que abandonamos es la iglesia, la familia de la fe. Y tu ausencia produce también problemas dentro de la familia de fe. Daña al padre, ¿sí? Porque el padre ahora se queda sin nada, se queda en la calle, con la mano vacía. Tanto que luchó y trabajó, y ahora por causa de la rebeldía de un hijo se queda sin nada. Es como si le dijera: me da lo mismo que estés muerto que estés vivo, arreglátela como podás, pero dame lo mío. Qué tremendo. Se daña al Padre Dios cuando decidimos vivir en independencia, dándole la espalda a Dios. Se daña a quienes, nuestros seres queridos que nos aman, también se los daña a ellos. Entonces, vemos qué hace el muchacho. Dice en los versos siguientes, el verso 13: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. ¿Sí? Y esto de que empacó sus pertenencias sería su valijita de mano, porque no se llevaba pedazos de hectáreas en las valijas. Lo vendió. Y cuando uno tiene que vender propiedades y la quiere vender rápido, ¿qué hace? Lo malvende. Lo vende por poco y nada, porque si no, no lo vende. Si quiere el precio justo, tendría que esperar mucho tiempo, pero está muy apurado. Así que malvendió la herencia, ¿sí? Se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Tierra distante. ¿Dónde queda tierra distante? Bueno, no es un lugar específico. Tierra distante tiene que ver con nuestro corazón. Muchos de nosotros vivimos en una tierra distante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otra parte. Dios ya no es nuestra pasión. Dios ya no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es disfrutar la vida, pasarla bien, estar con amigos, estar en una vida sin Dios. Eso es tierra distante, ¿sí? Y a veces esto tiene que ver con enojos, con expresiones de egoísmo, que nos llevan lejos, ¿sí? Conflictos, y nos llevan lejos de la presencia de Dios. Y bueno, ¿qué hizo ahí este muchacho en tierra distante? Derrochó todo lo que tenía en una vida desenfrenada. Se ve que hay que gastarse, tomarse muchas cervezas, pagar muchos boliches, gastar mucho en ropa, porque pronto se le acabó todo. O sea, vivió una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El hombre lo envió bien. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Bueno, consecuencias de vivir en una tierra distante, de vivir lejos de Dios. Que a veces podemos estar en la congregación, pero nuestro corazón está distante de Dios. No se trata de algo geográfico,
Se trata de un estado de espiritualidad. Y vemos aquí etapas en una espiral descendente. 3 etapas. Primero, decepción, porque él pensaba que en tierra distante todo iba a ser mejor, ¿sí? No, si me voy de este país de porquería, que no arriba para nada, voy a ir a otro lado donde voy a ganar dólares. Y pensás que todo va a ser mejor. Muchas veces decís, bueno, ya no aguanto más esta familia, la voy a dejar, la voy a abandonar. Otros dicen, ya no aguanto más este matrimonio, y ya están pensando por dejarlo también. Otros dicen, bueno, la iglesia, este pastor me tiene cansado, la voy a dejar. Pero ¿sabes qué? Todo eso, no te engañes, produce decepción. Lo primero que experimentó el hijo pródigo en esta parábola, en este cuento de Jesús, fue la decepción. Se le acabó rápido todo. Empezó a tener tanta hambre que estaba desesperado. Quería trabajar en lo que sea, porque ya el estómago le dolía. Así que pasó a otra etapa de la dependencia, ¿sí? Es interesante cómo traduce esta versión, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente, esta historia. Dice que tuvo que convencer al agricultor. Esto es como cuando un turista viaja a un lado, se le acerca una persona y le dice, yo le llevo la valija, yo le abro la puerta del taxi, yo le abro la puerta del hotel, yo sé, pero pero vos querés decir, no, pero si yo puedo. Y te dice, no, déjeme a mí. Bueno, ¿por qué tanta amabilidad? Porque quiere tu dinero, porque lo hace por dinero, ¿sí? Y finalmente vos ya no sabés cómo sacártelo de encima, así, bueno, llévame la maleta, abrime la puerta, te doy algo, ¿sí? Bueno, más o menos esto es lo que pasó. Le pedía, por favor, dame trabajo. Y este agricultor no quería darle trabajo. Entonces, como sabía que era judío, dice, bueno, el único trabajo que tengo para vos es cuidar cerdo, sabiendo que un judío no puede hacer este trabajo. Pero tenía tanta necesidad que accedió al trabajo. Dice, no, bueno, está bien, aunque sea cuido cerdo, lo cuido, no hay problema. Y ahí vemos que hasta la comida de los animales, de los cerdos, les parecía buena para poder comer porque nadie le daba nada. Es decir, dependencia, dependía de un trabajo. Algunos dependen de una sustancia, algunos dependen de otra persona por la cuestión financiera. Algunos se hacen dependientes de afecto y andan mendigando que lo quiera, que lo abracen. Qué terrible, ¿verdad? Sí, en tierra distante se experimenta esta segunda etapa, la dependencia. La tercera etapa, el desprecio. Dice el verso 16, pero nadie le dio nada. Es decir, los cerdos valen más que vos. No valés nada. Un portazo en la cara. ¿Sí? Ni mereces comida. Terrible la situación, ¿verdad? Y bueno, así quedó este joven en esta situación. Bueno, esta historia, ¿cuándo pasó? No pasó nunca. Esta historia es un cuento. Aunque es una historia que no pasó nunca, es una historia que pasa todos los días. Y a todas las personas, a vos y a mí, somos vulnerables. Somos vulnerables a irnos a tierra distante, a vivir como, déjenme de tanta oración, déjenme de tanta Biblia, tanta reunión, de tanto grupo, déjenme tranquilo, déjenme vivir mi vida. Tierra distante, es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Pero bueno, en esta historia, nosotros lo que vamos a ir viendo es que, ¿qué hace Dios con las personas que sabemos hacer el bien y no lo hacemos? Que deliberadamente decidimos darle la espalda a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos como penitente en la puerta de la iglesia, arrodillado, que les dé el sol, la helada, el frío? No. ¿Sabés qué hace Dios? La buena noticia, que se puede regresar a casa. ¿Sí? La pregunta es, ¿se puede regresar a casa? Sí, claro que se puede regresar a casa, pero tengo que aclararte algo. Es un camino largo y difícil. Se puede, sí, pero no es sencillo. Seguimos leyendo. Dice, cuando finalmente entró en razón,
Se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. ¿Viste en cuánto leímos esta porción de la Biblia? 30 segundos quizás. Pero leerlo es 30 segundos. Pero todo este proceso puede haber sido 30 horas o 30 días o un año más. Llevó un tiempo este proceso. Y vamos a enumerarlo, ¿sí? Empezó a pensar claramente. Hay otra versión, dice que entrando en sí, es decir, que antes estaba fuera de sí, ¿sí? Entró en razón, empezó a darse cuenta, dice: ¿qué hice? Estoy equivocado. Lo segundo, empezó a hacer cuenta, dice: yo acá me muero de hambre, pero en la casa, en casa, los jornaleros la pasan mejor que yo, el empleado está mucho mejor que yo. ¿Sí? Empezó a sacar cuenta. Es decir, no es que se estaba arrepintiendo, estaba pensando cómo salvarse él, todavía no está arrepentido, solo empezó a pensar, empezó a ver cómo podía salvarse. Después imaginó el regreso, ¿sí? Diciendo: bueno, aunque sea en casa, voy a pedir trabajo como un jornalero. Bueno, quiero decirte que en la casa de Dios, en el corazón de Dios, en la familia de fe, hay un lugar para vos. Siempre habrá un lugar para vos cuando imagines regresar, cómo me van a recibir, qué irá a decir Dios. No, Dios se va a poner muy contento. Y la comunidad de fe también. Bueno, aceptar las consecuencias, ¿sí? Ahora viene con una mano atrás y una mano adelante, sin nada, ¿sí? Aceptar las consecuencias. Enfrentar la vergüenza, ¿qué dirán los vecinos? Sí, mirá el engreído. Y ahora vuelve de vuelta. Sí, yo sabía, decían todos, que iba a pasar esto. Enfrentar la vergüenza, reencontrarse con su hermano. Esto es interesante, porque los bienes que quedaron en la casa de su padre ahora le pertenecen a su hermano, los 2/3. Ya no son del padre. El padre quedó con la mano vacía, son del hermano. Y a ese hermano iba a tener que enfrentar, a ese hermano iba a tener que pedirle trabajo. Bueno, así pasa en la casa de Dios. Cuando decidís abandonar la iglesia, la casa de Dios, decidís abandonar a tus hermanos. Y cuando volvés, son ellos los que te van a dar de comer, lo que te van a ministrar, lo que te van a abrazar, lo que te van a ayudar cuando la estés pasando mal, lo que te van a acompañar en tu soledad. Por eso no es fácil volver a casa del Padre, porque también están los hermanos, los otros creyentes a quienes también abandonamos el día que decidimos ir a una tierra lejana. Superar el temor al rechazo. ¿Y qué me irá a decir el papá? Me irá a decir: tomátela de acá, sos un cabrito, ¿cómo venís así, sin nada? Enfrentar ese temor al rechazo. Confesar su pecado, ya se ensayó algo. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y lo repetía vez tras vez, ¿sí? Ya no es, acá ya empezamos a notar cambio, ya no es el muchachito engreído que decía: a mí me das mi parte y la quiero ahora. Ahora no demanda, ahora suplica. Sí, ya va cambiando un poco, ¿sí? Empieza a reclamar su relación, dice: bueno, aunque sea, dame empleo como uno de los jornaleros que tenés en casa. No pretendo ni siquiera ser un hijo, pero por lo menos ser un empleado, una relación de patrón y empleado es lo que está reclamando. Acepta su condición, dice: no tengo nada, pero aceptar su condición hasta cierto punto, ¿verdad? Porque está pidiendo trabajo. ¿Y para qué está pidiendo trabajo? Está pidiendo trabajo para decir: yo puedo salir de esta situación. Yo voy a pagarle todo lo que le pedí, le voy a dar la plata y se la voy a poner en la cara. Bueno, eso no es arrepentimiento. Es como diciendo: lo voy a arreglar solo. Y ¿sabes qué? Estamos tan rotos que no podemos cambiar nuestra vida y no podemos arreglar nuestra vida.
a menos que Dios intervenga y obre a favor nuestro. Así que tenía que llegar a rendirse y a decir, bueno, hagan conmigo lo que quieran, empleado, lo que sea, el peor trabajo, démenlo. Y dar el paso concreto, que es lo que dice que no solo lo pensó, sino que se levantó y regresó a la casa del Padre. Es como subirte al auto, encender y decir voy a la iglesia y que pase lo que Dios quiera. Bueno, mucha gente está en ese trámite, ¿verdad? Voy a volver a la iglesia y voy a encender el auto y voy a abrir la puerta y voy a entrar y voy a sentarme. Bueno, eso es muy bueno, su paso concreto, ¿sí? Bueno, ahora viene lo más maravilloso de esta historia, la bienvenida, ¿sí? ¿Cómo fue la bienvenida? Porque vuelvo a repetirte, este muchachito no está del todo arrepentido. Sí, está bien que viene y regresa y no demandante, pero realmente todavía no se ha quebrantado, porque él viene con la intención de trabajar y ganar plata en la casa de su padre para decirle, bueno, yo puedo arreglar lo que estropeé. Así que le falta quebrantamiento, le falta más arrepentimiento, ¿sí? Y entonces, pero hay algo que lo va a cambiar y es que él no está cambiado. Lo que lo va a cambiar es el recibimiento del Padre, lo que no entienden los religiosos, los que no entienden los fariseos, el corazón del Padre. Dice, cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Cuando se fue, no le dijo nada, por favor, quédate, no lo hagas. Pero todos los días salía a la puerta y miraba con la esperanza de que volviera su hijo. Hasta que un día volvió. ¿Qué hizo el padre? Tuvo amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llame tu hijo. Y antes que siguiera metiendo la pata, porque hasta acá va bien, el padre lo interrumpe. Dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Seguramente lo prepararon para este día. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Bueno, podemos enumerar el proceso de reencuentro también. El padre lo esperaba aunque el hijo estaba lejos. Ese es el corazón de Dios. Porque hay tres grupos de personas. Los que están por regresar a la casa, los que ya están haciendo trámites y los que algún día van a tomar esta decisión de ir a tierra lejana. ¿Sí? Esas tres clases de personas siempre hay. Y el Padre siempre nos está esperando aunque estemos lejos. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. El Padre toma la iniciativa, ¿sí? Lo vemos en la Biblia. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a morir de una forma humillante, terrible. Dios tomó la iniciativa, no es que el hombre busca a Dios, Dios buscó al hombre que está perdido. Lo vemos en la moneda perdida, en la oveja perdida, y lo vemos acá en esta historia del hijo pródigo. El Padre lo recibe desvergonzadamente. ¿Por qué decimos desvergonzadamente? Porque él era ya un anciano y los ancianos eran personas muy respetadas en la cultura oriental. Lo son hasta el día de hoy. Y que un anciano ande corriendo por ahí no es algo prudente, es algo vergonzoso. Pero además tenían túnica, así que se tenía que levantar la túnica para empezar a correr y se le veían todas las piernas peladas. ¡Qué vergüenza! Pero de esa manera iba corriendo el padre, desvergonzadamente, sin importar lo que dijeran los vecinos. Mirá, va a recibir su hijo, mirá cómo corre, mirá cómo se sube la túnica para arriba. No le importó nada. Jesús fue humillado, Jesús fue criticado, fue ninguneado. No le importó nada a él humillarse hasta lo sumo para correr y poder abrazarte a vos y poder abrazarme a mí. En cuarto lugar, el Padre cancela cualquier plan de pago. Si él dice, haceme jornalero, yo voy a trabajar, voy a tener un sueldito y te voy a devolver lo que te pedí.
y Él cancela todo. Dice, manden a bañarlo, póngale en un vestido nuevo, sandalias nuevas, un anillo. ¿Sabes qué? La salvación es por gracia y la restauración es por gracia. O sea, si en algún momento creíste en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y por más que estés en tierra lejana, sos hijo e hija de Dios y tenés al Espíritu Santo. Por eso, si te volvieres a mí, yo te restauraré. Te pondrá una vestidura blanca, pura. Te pondrá anillo de autoridad. Te va a calzar los pies para que puedas caminar y moverte con firmeza en la vida. El Padre lo restaura completamente y el Padre tiene preparada una fiesta. No, si Dios se pone muy contento cuando alguien que estuvo en tierra lejana vuelve a que Dios sea su pasión, a que Dios sea su prioridad, a que Dios sea su identidad. Dios hace fiesta en los cielos, ¿sí? Entonces, esto es una restauración no solo con Dios, sino con el hermano, que es otra historia aparte, empezar a hablar de la actitud del hermano, pero tuvo que dar la cara al hermano y decirle, bueno, ahora voy a comer de tu herencia, ahora voy a vivir de tu herencia. Tuvo que restablecer la relación con el hermano. Y así es los que se vuelven a Dios. También se tienen que volver a los hermanos que están en la iglesia, quienes te dan de comer, quienes te abrazan, quienes te cuidan, quienes oran por vos, quienes te ministran, quienes te sirven, porque cuando te vas a tierra lejana, te vas a veces por un conflicto de los hermanos de la iglesia. Y Dios no solo quiere que te reconcilies con Él, sino también que te reconcilies con la familia de fe, los hermanos que quedaron siempre en casa. Bueno, finalmente, ¿la restauración es gratis? Sí, sí y no. Es gratis, pero no tan gratis, porque a Dios le costó un precio, a vos y a mí no nos cuesta, por eso es gratis, pero a Dios sí le costó un precio. Y dice 1 Pedro 1, 18 y 19, Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Hoy es un momento especial para que puedas regresarte de tierra lejana. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Hoy es un tiempo para sentir el abrazo de Dios. Sí, no es un camino fácil, pero vale la pena levantarnos, empezar a pensar claramente, empezar a dar los pasos de arrepentimiento. Es todo un proceso, pero cuando sentís que Dios te ama y te abraza y te perdona, eso te cambia. El amor del Padre lo cambió, lo transformó. No, ya no iba a ser un jornalero, volvió a ser hijo. Sí, siempre fue hijo y nunca dejó de ser hijo. Si recibiste a Cristo en tu corazón en algún momento de la vida y estás distante, siempre fuiste hijo. ¿Estás harapiento, con hambre? No hay problema. El Padre te va a restaurar. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque no hay mejor lugar para nuestra vida como sentirnos en casa de Dios. No hay mejor lugar para nuestra vida que sentirnos el abrazo del amor del Padre, de nuestro Padre Dios y de nuestros hermanos de la comunidad de fe. Por eso hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a tener una vida transformada y cambiada para poder vivir la vida que a vos te agrada, para que seas nuestra pasión, para que seas nuestra prioridad, para que sea lo más importante en nuestra vida. Hoy nos volvemos a ti y lo hacemos con todo nuestro corazón. Quizás hay alguno que se ha conectado por primera vez y necesita un encuentro personal con Dios. Bueno, ya ves cómo es Dios. Dios te ama. Dios te ama y te recibe tal cual como estás, roto, fracasado, humillado, dolorido, abandonado, por voluntad propia o ajena. Pero Dios es un Dios que nos sana las heridas del corazón y nos restaura. Gracias por tu amor inefable,
por tu amor inalterable, por tu amor que no cambia. Hoy nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.